Bueno, si les parece, arrancamos. Si se suma alguien más después, igual lo admitimos. Como siempre vamos a estar grabando el encuentro, después se los compartimos. Hoy Tami llega un poco más tarde para hacer la cosecha, pero igual después se las vamos a compartir. Bueno, gracias a las personas que se estuvieron presentando, hubo algunos que no leí. Hoy estamos con Cristian Silva, que es director de Mapeo Federal del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos, bueno, en otro webinar de nuestro ciclo de cuidados que hicimos durante octubre y se alargó un poco para noviembre. Bueno, Georgie va a contar como siempre un poco de Grow y por qué nos parecía tan importante trabajar esta temática. Gracias a todos por sumarse. Vale, buenísimo. Bueno, gracias a todos, como decía Tali, por sumarse. Si alguien es nuevo, solamente para decirles, saben que Grow es una organización que trabaja en temas de género y trabajo ya desde hace más de 8 años. Y con esto desde la cuarentena empezamos también con este ciclo de charlas y como de espacios de reflexión para pensar bueno, esta temática desde múltiples espacios, ¿no? Entonces no podíamos dejar pasar octubre con el Día de las Maternidades como para decir, bueno, reflexionar sobre qué pasa con las maternidades, el peso que tiene, y el peso que tiene, obviamente, y cómo es el impacto que tiene después en la inserción laboral. Y le súper agradecemos a Cristian de haberse sumado para tener también como esta mirada más desde lo estatal, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué mirada se tiene desde el cuidado en relación a esta temática que nos atraviesa de manera tan impactante. Como saben, nosotros hicimos esta encuesta del uso del tiempo durante la pandemia, justamente para poder medir o tener alguna estimación sobre el peso que tienen las tareas de cuidado y las tareas domésticas pensando en la situación de aislamiento y con escuelas cerradas. Y nos parecía como clave, justo con la creación del Ministerio de Mujeres, de Diversidad y Género, y también ahí supimos como esta creación de esta nueva dirección que tenía que ver con cuidado, entender un poco, invitarlo a Cristian que nos cuente, por un lado, cuál era el plan que tenían, la agenda que se tenía previo a la pandemia y qué pasó y el impacto que tuvo y cómo cambió una vez que con todo esto que sucedió, ¿no? Y obviamente sabemos que hay una mesa interministerial, así que nos cuente un poco sobre la mesa. Por eso les invitamos a cualquier pregunta o duda que tengan en función de lo que él nos vaya comentando, que lo vayan dejando por el chat, así con Tali se lo vamos trayendo. Cristian, ahí ya te paso la palabra y te escuchamos. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como explicó Georgina, mi nombre es Cristian Silva, estoy a cargo de la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado, que si quieren en breve les comento de qué se trata, dentro de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Eli Gómez Alcorta. Bueno, y como comentaban, la intención del original del ministerio, de las tareas que se puso el ministerio. El ministerio tiene dos áreas principales, que está dividido en dos áreas principales. El ministerio que surge de lo que anteriormente era el INAM, digamos, el Instituto Nacional de la Mujer, en esta idea de la nueva gestión, de profundizar y de crear políticas con perspectiva de género, se crea este ministerio que tiene dos áreas. Una es principal, es el área de igualdad, y la otra el área de combate contra las violencias. Y también, bueno, la tercera pata es el área de diversidad, que está incorporada dentro de, en el organigrama está incorporada dentro del área de igualdad, pero que atraviesa, y que es una postura de todo el ministerio, que atraviesa todas las áreas diferentes del ministerio. En ese marco se crea la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, porque se empieza a reconocer la importancia de la temática de cuidado como parte estructural de las desigualdades y de las violencias, que por razones de género, las diferencias en términos del acceso a los cuidados y de quién cuida, consideramos que es uno de los motivos por los cuales
causa de desigualdades y de violencias. Porque esta área está en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque nuestro foco está puesto sobre todo en las personas que cuidan, ¿no? Que en general, no en todos los casos, pero en su inmensa mayoría son mujeres y diversidades. Perdón, Cristian. Y vamos, sí. Fíjate si podés, porque todos dicen que se escucha un poco bajo. No sé si será por ahí por los auriculares. Voy a ver. A ver si los auriculares se escucha un poco mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora, ahí sí se escucha mejor, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Disculpen. Bueno, les decía que trabajamos en tres por un lado, consideramos que tenemos 4 universos sobre los que trabajar. Primero las personas, el universo heterogeneísimo de personas que cuidan, que personas que cuidan. Por otro lado, las personas que tienen derecho a ser cuidadas, que son las personas con discapacidad, las personas mayores y las primeras infancias. Siempre, creo que eso lo mencioné en la presentación, cuando se habla de cuidado siempre se piensa en las primeras infancias, en niñas y niños, sobre todo en esta etapa de pandemia, que fue quizás una de las mayores problemáticas para las familias, pero no hay que olvidar que también hay otros grupos sociales que requieren de cuidado, y particularmente en el caso de las personas mayores, ese grupo va a ser cada vez más grande porque por la propia transición demográfica que está realizando el país, ese grupo de poblacional va a ser cada vez más grande y van a estar cada vez más cuidados. Es decir, el cuidado va a ser un actor cada vez más importante en la estructura social del país y en la economía del país. Bueno, las planteamos al principio de año. Al principio de año se forma la dirección con dos direcciones, una de articulación de políticas de Estado, que trabaja más en el ámbito territorial, y por otro lado la dirección de mapeo que estoy a cargo. En la dirección se realiza surge aparte de un acuerdo que se realiza con CEPAL. Perdón, Cristian, te interrumpo otra vez, pero porque se siguen escuchando como ruido. Pero fíjate si sacan, a ver si por ahí puede ser que sea el auricular el que tenga, porque la gente... A ver. Para que lo cambio. Dale. Sí, es como un ruidito que dificulta que se escuche su voz. Sí. A ver si ahí... ¿Ahora me escuchan mejor? A ver. No, se sigue escuchando el ruido, como el zumbido de fondo. Pero a ver si querés, porque si pasa el tren creo que se escucha menos, ¿eh? A ver ahí. ¿Se escucha mejor ahí? No, el zumbido está, pero bueno, dale. Seguí así que creo que ahí vamos, dale. Espera un segundo entonces, por favor. Dale, no, está todo. Esto pasa en estos contextos. Esperen que voy a tratar de cerrar cualquier cosa que pueda llegar a hacer algún tipo de ruido. Quizás es el propio ventilador de la computadora. Puede ser que sea eso. Así que, esperen un segundo. Dale, tranqui, no pasa nada. Bueno, como les decía, no sé si me escuchan ahí. Dale, sí, vamos, más seguimos o menos. así. No, ahí, si te quedas cerca de la compu se escucha mejor. Bueno, surge en la Dirección Nacional, surge con 2 tareas, o sea, por un lado empieza a crear a partir del mes de marzo la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que tiene el objetivo de reunir a los organismos y ministerios de la Administración Pública Nacional que tienen relación con cuidados, y por otro lado, para trabajar en políticas de cuidado con perspectiva de género, coordinados con la Rectoría del Ministerio de Mujeres, y por otro lado, empieza a surgir este mapa federal del cuidado, cuya intención es visibilizar las tareas de cuidado, la oferta de cuidado, y además servir como herramienta de
de gestión para la Administración Pública Nacional para la toma de decisiones, porque una de las características que tenemos, y que siempre menciona la ministra, es que no hay demasiada información, con lo cual tomar políticas públicas basadas en datos. Y muchas veces las políticas que se toman son basadas en datos demasiado agregados, suposiciones, pero no, y eso no permite la eficiencia que requerimos en las tareas que estamos realizando. Con ese objetivo surge el Mapa Federal del Cuidado. La mesa además empieza a trabajar empieza a plantear una campaña territorial. Esa campaña territorial evidentemente no pudo llegar a realizar como estaba planteada, sino que se fue transformando en el tiempo, pero justo en ese momento nos agarró la pandemia, entonces todos los esfuerzos tuvieron que ser puestos en el ataque a las consecuencias que tuvo la pandemia, sobre todo en las familias y en los cuidados, que por un lado nos sacó de nuestro eje, igual a todo el Estado, a todo el Estado nacional y a todo el mundo en general, lo sacó del eje y tuvo que empezar a trabajar con esto, y por otro lado permitió visibilizar la importancia de los cuidados, o sea, nos sirvió como una publicidad que nunca hubiéramos imaginado tener, porque permite visibilizar la importancia que tienen los cuidados en el país y en la organización familiar y económica de la sociedad. Bueno, no sé si les parece bien, si queda claro. No, queda clarísimo. Por ahí a mí me gustaría también, a ver si te entendí, y alguien también del público si quiere pregunte, ¿no? Pero cuando vos, es decir, pensando en tu responsabilidad que tiene que ver con el mapeo, es decir, es el mapeo de todas las soluciones que hay dentro del mercado en relación al cuidado, pensando desde no sé, los jardines maternales hasta las personas adultas mayores y los geriátricos, o tenés como, es decir, ¿cómo estaba pensada esa organización o ese mapeo? Te comento, el mapeo cuando surge el acuerdo con CEPAL, la idea es mapear todas las instituciones, toda la oferta de servicios de cuidado que tenga que ver. En principio empezamos a trabajar con los organismos nacionales que cuentan con oferta de cuidado, jardines maternales, residencias para personas mayores. PAMI nos pidió que dejáramos de utilizar la palabra geriátrico, porque la palabra geriátrico tiene una especie de connotación negativa, ¿no? De la misma forma que dejáramos de utilizar la palabra adultos mayores, sino que nos refiriéramos a personas mayores, en personas también en centros de cuidados paliativos, comederos con que tengan experiencias de cuidados, y a partir de ahí también empezar a trabajar, por un lado, en la oferta pública, y de a poco ir iterando y ir captando todo lo que tenga que ver con cuidado, que es muchísimo lo que se hace en el país, y uno de los objetivos es visibilizar tanto del Estado como del sector privado, como de las comunidades, de las organizaciones de la sociedad civil, y empezar a trabajar también la formación, presentar un servicio de formación para las áreas de formación para personas que quieran profesionalizarse en cuidados, también presentar esa información. Por ejemplo, si una persona quiere saber dónde puede estudiar algo relacionado a cuidados, dónde lo puede tener cerca de su casa, dónde hay jardines maternales, dónde hay centros de jubilados, residencias para personas mayores, e ir trabajando en esa etapa. Obviamente, con la pandemia y demás, todo esto se ralentiza, y además se ralentiza por esto que comentamos previamente, que era todavía hay una falta de información respecto a todas estas temáticas, que uno de los objetivos es empezar a construirla. Entonces, el objetivo es todo lo que tenga que ver con cuidados, ¿no? Con el riesgo siempre de no perder el eje, que nuestro eje es cuidados, ¿no? Perfecto. No querer mapear absolutamente todo lo que pueda ser mapeado, sino todo lo que tenga relevancia en la temática de cuidados.
Perfecto. Y mira, te hago pie también para que nos cuentes un poco más sobre la mesa la mesa interseccional que están haciendo en relación al cuidado. Y después te tiro un par de preguntas que salieron en relación a esto, pero quiero que primero como escucharte sobre cuál es el objetivo de la mesa, que creo, si no me equivoco, que la primera reunión había sido en febrero, cuando todavía no estaba ni siquiera la situación del COVID, y cuál es la intención que tienen con esa mesa. Y después levanto las preguntas que hay en el chat en relación a esto. Ahí Cristian se nos paralizó, a ver. Ahí estoy. Ah, Porque me había quedado sin perfecto. internet, me había quedado sin red. Ah, bueno, fue un minuto. Es Si difícil no, hacer esto. no, estaba Bueno, tranquilo. decime. Lo que te decía es, como hay justo muchas preguntas en relación a la mesa interseccional, entonces, ¿por qué nos contás un poco la intención de la mesa y cuál es la agenda que tiene? Y después te pregunto, te tomo las preguntas que salieron en el chat. Bueno, la mesa interministerial de cuidado surge, bueno, en una reunión, en la primera reunión de la mesa fue de Eli Gómez Alcorta con el resto de ministros, autoridades de los organismos, y después ya empezó a ser una mesa más técnica para elaborar políticas de cuidado. Bueno, la idea es, ahí están todos los organismos del Estado Nacional que tienen relación con la temática de cuidados. Está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio, me voy a olvidar varios, son 14 organismos y ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, AFIP, ANSES, ANDIS, PAMI, ANDIS es la Agencia Nacional para la Discapacidad, PAMI, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Todos esos organismos nos reunimos para trabajar y pensar en políticas relacionadas con cuidados, siempre con la rectoría del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque, bueno, que es la que coordina esto, ¿no? Obviamente no vamos a ocupar las funciones de cada uno de estos organismos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social participa gente de CENAF, de Primera Infancia, sino que tratemos de coordinar políticas con perspectiva de género dentro de la temática de cuidados. El mes pasado ya, después de trabajar mucho, el Poder Ejecutivo Nacional lanzó una decisión administrativa que le daba formalidad a la mesa interministerial de cuidado. Estamos muy contentos por eso, porque es una mesa que surgió a principios de año, y lo primero que tuvimos que atacar, como todo el Estado Nacional, fue la temática de COVID. Y ahora estamos trabajando, después de haber salido, después de haber, por lo menos no haber salido de la pandemia, pero poder empezar a trabajar con otras cosas, por ejemplo, la mesa interministerial de cuidados forma parte del mapa federal del cuidado. Estos son los organismos que en principio nos van a otorgar las bases de datos para que podamos trabajar, y con las que estamos trabajando también en diferentes relevamientos para el mapeo federal del cuidado, y también en este portal de gestión que estamos pensando, en estas herramientas de gestión para la política pública, también estos organismos van a ser tanto usuarios como van a ofrecer sus datos, también como van a ser usuarios de los resultados que podamos tener. La mesa en realidad es un lugar de encuentro donde se pueden empezar a relacionar políticas relacionadas con cuidado, en vez de ir charlando cada organismo en forma dispersa por su cuenta o duplicando el trabajo, no sé, nos encontramos todas y todos cada cierto tiempo y podemos conveniar políticas relacionadas con cuidados en esa mesa. Perfecto. En ese sentido te pregunto, por ejemplo, Paola Urquizo cuenta que, dice, el Ministerio de Suelo y Hábitat está realizando una mesa interseccional con organizaciones de la sociedad civil. Entonces te pregunta si ustedes como ministerio también están planteando o piensan en algún momento ampliarlo también al tema de sociedad civil. Y en relación a los organismos que estuviste comentando que participan, Mora quiere saber si también están articulando con el INDEC y la encuesta nacional sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Mora hace más preguntas, pero primero te hago esas dos y después sigo con las otras preguntas. Te comento. Bueno, por un lado,
La mesa en sí es una mesa interministerial, o sea, del Poder Ejecutivo que trabaja. Por otro lado, sí, siempre tenemos, el objetivo del ministerio siempre es, a ver, el ministerio surge, en realidad, a ver, lo dice la ministra, las funcionarias del ministerio, surge desde la calle, desde la militancia en la calle, que se tuvo durante muchos años con el movimiento feminista, con el objetivo de trabajar para toda la sociedad, o sea, surge de ahí, pero con el objetivo de trabajar para toda la sociedad, entonces siempre tiene mucha relación con la sociedad civil. Por ejemplo, la mesa interministerial, o sea, es organismo del Poder Ejecutivo, pero a ver, no lo adelanté, pero por ejemplo, dentro se está realizando en la campaña esta territorial, se está trabajando con organismos de la sociedad civil, se hacen talleres, se hacen parlamentos abiertos con organizaciones de la sociedad civil. También el ministerio empezó a trabajar en un plan nacional de igualdad. Y en el mes pasado estuvimos muchísimo trabajando y teniendo foros abiertos con representantes de organismos de la sociedad civil, con representantes de organizaciones sindicales, con representantes de organizaciones empresariales, con organizaciones étnico-raciales. Entonces siempre el objetivo es, con todas estas dificultades que tenemos, porque en general nos obliga siempre a trabajar en la virtualidad, pero siempre salir a trabajar con la sociedad civil. Por otro lado, respecto a la ENUT, estuvimos trabajando con el INDEC, con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo estaba planeada para salir este año, obviamente este año no podía salir, pero estuvimos trabajando porque la Encuesta Nacional, primero para darle, particularmente en la Dirección Nacional de Cuidados, estuvimos trabajando también mucho con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, junto con INDEC, para darle por un lado una perspectiva de género, y por otro lado porque nos parece una fuente de datos fundamental para la adopción de políticas públicas. La última encuesta nacional de uso del tiempo, si no me equivoco, fue en 2013, y la verdad que han pasado muchas cosas, y es algo que es un insumo fundamental para nosotros, y sí es fundamental que este insumo tenga una perspectiva de género. Porque, bueno, ustedes lo habrán visto, Talía, toda la gente que trabaja con información, todavía hay necesario hacer un quiebre en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de conocimiento en el sector público, que parta que rompa un poco con el binarismo, y que pueda reconocer la enorme diversidad que tienen las familias, los hogares en la Argentina. A nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con datos, a veces se nos complica mucho en comprender, llegar a adoptar políticas relacionadas con diversidad, o poder comprender las diversas composiciones que tienen las familias, porque muchas veces las herramientas no están adecuadas a esa diversidad, para reconocer esa diversidad. Entonces, como que se escapa esa información. Y tiene un problema superior, es que no es que, como se escapa, no es que sería preferible saber que eso no existe, pero como da una información, pero, o sea, hay que tratar de integrar esa información dentro de los marcos que ya están establecidos. Lo que termina pasando es que esa información se pierde. Se pierde, y no da cuenta de la falta del faltante de información que tenemos, o la falta de especificidad que tenemos. Entonces estamos trabajando con INDEC para profundizar y para tratar de mejorar, y eso es lo que queremos también ver en la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo, que nos parece una tarea fundamental además para evaluar la importancia económica que sabemos que tienen las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado.
Perfecto. Mira, te hago un par de preguntas más. También de Mora, que dice, ¿cuál es el peso cuantitativo que estiman que tiene el sector comunitario en la provisión de espacios de cuidado? Y otra que también está relacionada a esta pregunta, que tiene que ver que cómo estiman que está afectando, digamos, esta crisis en los espacios de primera infancia, en la provisión de espacios de cuidado, ¿no? Sobre todo, me imagino, Mora, no sé si te estás refiriendo a eso, pero bueno, no, los espacios, sobre todo los espacios privados que estuvieron cerrados y que ahora están, bueno, nada, con una, es decir, sabemos que hay muchos espacios que han quebrado, entonces, bueno, si se piensa después en un futuro, estos niños que necesitan después volver, ¿a dónde irían a volver? Después corregime, Mora, si va por ahí la pregunta o no, pero bueno, te dejo esas dos por ahora, Cristian. Por un lado, a ver, pensar cuantitativamente el sector comunitario es muy difícil, es realmente muy difícil porque tendrías que tener, metodológicamente es muy complejo, porque primero tendrías que tener conocimiento total del sector comunitario, que no lo tenemos. Incluso ahora el Ministerio de Desarrollo Social está empezando a hacer un trabajo enorme, que es tratar de relevar todos los espacios de cuidado comunitarios en primera infancia, por ejemplo, pero es un trabajo que va a demorar 2 años, porque realmente las propias características de los espacios comunitarios, su propia capilaridad, su propia razón de ceros, sus propias características que surgen cuando surge una necesidad, o sea, se abre un espacio de cuidado y no esperan digamos, el registro formal o la incorporación a ningún tipo de registro, porque surge la necesidad y surge el espacio, ¿no? Hace que sea muy difícil conocer todos los espacios cuidados, de cuidados o todos los espacios comunitarios. Y por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, la CENAF, está tratando de llevar un relevamiento, ya ha hecho algunos, pero está uno mucho más grande que permita conocer, que eso de todas formas también va a ser una foto, porque es un espacio extremadamente dinámico. Surgen y cierran espacios de acuerdo a las necesidades de la población, a los movimientos poblacionales. La población tampoco es una foto estanca, o sea, la población va creciendo, se va modificando, va envejeciendo en algunos lugares, en otros lugares empiezan a crecer más niñas y niños, las necesidades van cambiando, entonces los espacios se van adecuando con una enorme flexibilidad a eso. Es muy difícil tener esa idea cuantitativa. Y por otro lado es difícil también medir el peso, porque el peso podría ser en cantidad de espacios, pero también podría ser en la población afectada, la población que alcanza. Es muy difícil medir eso. En el mapa, en los objetivos del mapa federal del cuidado también están alguna medida de poder medir la oferta de cuidados, la demanda potencial de cuidados, los radios de influencia, los lugares que quedan más alejados de la población, con enormes dificultades, porque, por ejemplo, en ciudades grandes, uno cuenta con más información, por ejemplo, pero también el país es enorme y quizás el 90% de la población está agrupado el 70% de la población está agrupado en los 32 aglomerados urbanos que considera la EPH, el 90% de la población está en lugares urbanos y suburbanos, pero tenés la enorme masa del territorio que está ocupada por en áreas periurbanas o semirurales o rurales, que hay muchísima menos densidad de población, pero no están vacíos. Y es muy difícil conseguir información sobre esos lugares. Estamos trabajando también con diversos organismos, como con INTA, con universidades nacionales, para conseguir esta información, para poder tener un mapeo completo, pero realmente es difícil. Y tener esto, una visión cuantitativa del peso es algo que particularmente a mí me resulta muy difícil pensarlo directamente. Te entiendo y creo que es clarísimo lo de la dificultad, y entonces, bueno, pero, y es cierto esto como vos decís, ¿no? Vos tenés una foto hoy, después hay que ver cómo eso se va variando, se va modificando. Sandra pregunta también si en base al mapeo
si está pensado después como, ella utiliza la palabra de controles, ¿no? Controles a estas instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel nacional, provincial o local, pero imagino también si piensan algún tipo de articulación, ¿no? Para asegurar como la calidad del servicio que se brinda. Después corregime, Sandra, si va por ese lado la pregunta. A ver, eso es, claro, tarea de cada, en realidad, de cada organismo que pertinente a... Nosotros queremos relevar la información, no es un rol de fiscalización que estamos realizando. Nosotros, al contrario, lo que queremos ver es la enorme tarea de cuidados que se hace en el país, tanto desde organizaciones públicas como comunitarias, como privadas, no un rol de fiscalización. Obviamente, el Estado cumple roles de fiscalización en determinados casos, pero eso ocupa a cada organismo en particular. No es una tarea que va a realizar el Mapa Federal del Cuidado ni el Ministerio de las Mujeres. No es ese el objetivo que tiene. Hay otros organismos del Poder Ejecutivo Nacional y de otros poderes que tienen estos roles, pero no el Ministerio de las Mujeres. Perfecto, se entiende. Déjame un minuto. Cuando estaban hablando sobre articulación, preguntan también si están articulando con el Ministerio de Justicia, y pregunta Paola, dice, los juzgados civiles no están resolviendo con perspectiva de cuidados las demandas alimentarias y de violencia. Entonces, a ver si eso también es parte de la competencia de la Dirección de Cuidado. Repíteme la pregunta, si están... Dice, espera, cuando estamos hablando de articulación, ella pregunta si articulan con el Ministerio de Justicia, y su comentario es, los juzgados civiles no están resolviendo con perspectiva de cuidados de las demandas alimentarias y de violencia. El Ministerio de Justicia en principio Vení más cerca de la pantalla, así te escuchamos mejor. Tenés razón. El Ministerio de Justicia no está dentro de la mesa interministerial, pero siempre articulamos con diferentes organismos, aunque no estén dentro de la mesa. Particularmente sí, siempre nos llegan pedidos o consultas respecto a esto. Si quieren les puedo dejar, o sea, no directamente desde la Dirección de Cuidados, pero tenemos desde la Dirección Nacional de Política de Cuidados, no necesariamente tenemos un área que se ocupe de esta temática en particular, pero el Ministerio siempre está preocupado por esto y siempre llegan correos o consultas o reclamos respecto a eso y tratamos de darle algún tipo de salida. Lo que yo les puedo recomendar es que les puedo dejar en el chat los correos institucionales, tanto de cuidados como del Ministerio, para que nos escriban. La idea que siempre planteamos es que escriban y con cualquier consulta o cualquier reclamo, que siempre va a tratar de ser respondido, vamos a poder derivarlo y tratar de encontrarle una solución. Nos llegan bastantes reclamos sobre esta temática, sobre temas relacionados con la justicia, y siempre le tratamos de dar algún tipo de vía de resolución. Como te digo, no es una resolución que podamos tener directamente, porque además es otro poder del Estado, pero tratar de ver desde el Ministerio qué colaboración se puede dar en estos casos. Perfecto. Ahora, cuando termine, si quieren, les puedo escribir los correos y para que te puedan escribir. Dale, perfecto. Me parece, Paula, que tu pregunta va por ese mismo lado, así que cualquier cosa corregime. Y después te pregunto otra cosa. Acá Sandra dice, ¿qué políticas concretas están pensando para incentivar la corresponsabilidad familiar, social, estatal y empresarial? ¿No? Yo a esto te sumo en función de la licencia de paternidad, es decir, si es algo que se está discutiendo o cómo viene eso. Las licencias, y yo estuve incluso bien relacionado, que no se les había comentado, relacionado a la temática de... Si querés voy primero por las licencias y después por el resto. Dale. Que en Grow tienen un trabajo muy interesante relacionado con las licencias, y que es importante porque es fundamental el trabajo fomentar la corresponsabilidad. Por un lado, el trabajo que hacen en lugares como Grow nos parece fundamental, porque a veces vemos que es una pata que está como medio, no sé si descuidada,
pero no se le da la importancia que se merece, que es el trabajo en el ámbito empresario, ¿no? En el ámbito de las relaciones laborales, porque me parece fundamental para fomentar una efectiva corresponsabilidad y una igualdad entre los géneros, el trabajo que se realiza, porque es donde esto se efectiviza. La temática de licencias monomarentales, monoparentales, o incluso en familias con más de un cónyuge, es algo que nos interesa, que siempre estamos viendo, y nos interesa cualquier tipo de investigación que se pueda realizar al respecto, porque consideramos que es, como hablamos anteriormente, es uno de los factores principales de desigualdad y de violencia. Y es una violencia y es una desigualdad que a veces queda un poco desdibujada. No sé si a mí me permiten una pequeña digresión de 1 minuto, les quería comentar. Es algo que tiene poco que ver, pero creo que puede estar relacionado con eso. Hace un tiempo yo vi a un comediante norteamericano estadounidense, que se llama Seth Meyers, que tiene un programa de televisión, y hace un tiempo hizo una especie de parodia de un estilo de películas estadounidenses relacionadas con el racismo en la década del 50, que siempre tienen un estereotipo que, o sea, se denominan tropos. El tropo este es el del Salvador Blanco, que es una película en la década del 50, del 60, relacionada con el racismo, donde luchan por sus derechos, ayudándolos, o termina no las personas negras en su lucha, sino una persona blanca que les permite el ingreso. Particularmente hay una película hace 2 años o algo así, que está basada en una historia real, que es cuando en la misión Apolo, que es la misión que llevó gente a la Luna, las programadoras eran mujeres en general, de este programa eran mujeres negras. Eran mujeres negras porque en ese momento la programación no era algo, no era una tarea importante, entonces se dejaba que se... Cristian, ¿se te paró? A ver. Ahí estoy. Sí, ¿querés sacar el video? A ver si así a ver, dale, va saco mejor. el video. Dale, saco te el video. escuchamos hasta que estabas contando bueno, de la película esta de figuras ocultas y el tema de esta película. Bueno, y en esta película, en esta película, el que es basada en una historia real, el que termina solucionando y valorando el trabajo de estas mujeres es un tipo blanco, Kevin Costner, que uno no se puede imaginar algo más blanco que Kevin Costner, o sea, lo más blanco sería ir a la transparencia directamente, que no existió. O sea, las mujeres negras existieron, el tipo blanco no existió, pero era el héroe de la película. Y lo que daba a entender esta parodia es que estaban rodeados de racismo, pero de un racismo tan obvio, tan burdo, tan estereotipado, que lo único que conseguía hacer es que las personas que eran efectivamente racistas de la vida real, no se ven a sí mismas como racistas porque piensan, yo no soy como esta persona, o sea, yo no prendo cruces con fuego en la casa de negros, entonces yo no soy racista. Bueno, y entonces muchas veces uno puede ver argumentos que mencionan a lo que iba con esta dirección, es que uno puede ver que, yo sé, en lugares empresarios uno dice, bueno, las mujeres, yo sé, la misma tarea cobran el mismo salario que un hombre. Yo sé, por ejemplo, en un supermercado, un cajero y una cajera cobran exactamente lo mismo, ¿no? Lo que eso permite es ocultar la desigualdad. Incluso uno toma datos del EPH y uno ve que el promedio de pago por hora entre hombres y mujeres es más o menos similar. Ahora, ¿cuál es el punto? Las mujeres trabajan muchísimo menos que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que dedicar a cuidar. Se tienen que dedicar a cuidar a niñas y niños, a las personas con discapacidad, a las personas mayores que necesitan asistencia, no todas las personas mayores lo necesitan. Entonces, y eso le limita. Tanto trabajan menos horas
como están limitadas yo en acceso a lugares de poder dentro de las organizaciones. Respecto, y como esto nos interesa muchísimo, respecto a las consecuencias de esto, estuvimos trabajando, por ejemplo, en el Plan Acompañar, que es una ayuda económica a mujeres que han sufrido violencia de género, mujeres que se tienen que quedar junto con la persona que es causante de esta violencia porque no tienen medios económicos para poder subsistir. ¿Por qué? Porque se tuvieron que cuidando a sus familias mientras la otra persona trabajaba, entonces tienen una tendencia económica que les impide salir de este círculo. Entonces estuvimos trabajando en el Plan Acompañar. Por otro lado, la semana pasada, respecto a estas políticas, la semana pasada en el boletín oficial salió una resolución con la que estamos muy contentos, que se formó la comisión redactora para un preproyecto de un sistema integral de cuidados, donde se van a llamar a diversos expertos que armen un preproyecto para presentar al Poder Ejecutivo, y que después esto sea enviado a las cámaras legislativas para que se arme un sistema integral de cuidado que tenga en cuenta todas estas cosas, ¿no? Cuyo objetivo, uno de sus objetivos principales es fomentar la corresponsabilidad de los cuidados. No sé si, a ver. Sí, creo que sí, y que con esto respondes. Después me dicen, Gisela, por ejemplo, pregunta sobre una medida en particular, pero me imagino que esta es la gran medida, ¿no? Este proyecto sobre el sistema integral de cuidado. A ver, déjame que le siga leyendo otras preguntas. Bueno, porque justo, a ver, y con esto te hago las preguntas concretas que van surgiendo, pero me parece que están relacionados a esto mismo que vos estás diciendo, así que nos puedes aclarar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, Paola pregunta si aparte más allá del mapeo, si están pensando alguna política concreta relacionada a jardines maternales, remuneración acordes al rol, o reestructuración del sistema educativo en función de la realidad laboral, o gabinetes integrales en las escuelas para abordar las violencias de las escuelas, como... o estos temas que, por ejemplo, plantea Paola son partes de este proyecto de sistema integral. Como, digo, todavía no está escrito, pero para entender un poco la intención detrás de esto. A ver, hay que tener en cuenta también que, a ver, por ejemplo, hay temáticas que están relacionadas con los cuidados, o sea, obviamente todo tiene que ver, está interrelacionado, la realidad es multicausal y compleja. Uno también tiene que tratar de poder ordenar esa realidad. Uno de nuestros objetivos o sea, para poder trabajar es ordenar esa realidad. Nosotros podemos trabajar, a ver, primero, en el preproyecto hay grandes profesionales, grandes expertos en diferentes temáticas relacionadas con el cuidado, tanto en el trabajo, como en lo comunitario, como en educación. Me sentiría irrespetuoso si le dijera qué es lo que van a definir. O sea, realmente saber muchísimo más que yo, cualquiera de estas personas, y confiamos en ellos, y que estas personas que estamos pensando, que están incorporándose, acepten y trabajen, ya es un logro enorme. Esto va a estar en principio pensado para mediados del año que viene, que esté el proyecto terminado. Por otro lado, hay temáticas que ya corresponden quizás más a tareas del Ministerio de Educación, por ejemplo, esto de la violencia interescolar, creo que mencionaba, intraescolar. Sí. Obviamente, desde la mesa interministerial forma parte del Ministerio de Educación, y nosotros trabajamos en todo lo que tenga que ver relacionado con los cuidados, y poder colaborar en esto. Hay temas que obviamente nos quedan alejados porque son competencia de otro organismo, pero seguramente el Ministerio de Educación lo está trabajando. Perfecto. Te hago un par de preguntas, Nicolás. Una, a ver, entendiendo que, bueno, este parate que tuvieron que hacer con relación al mapeo por el tema de la pandemia, si tienen nuevos plazos para terminar de hacer este mapeo, ¿cuándo se imaginan que podrían tener una primera radiografía?
Él pregunta también qué vínculo están teniendo con la iniciativa de la OIT o de ONU Mujeres en cuanto a la promoción del empleo decente en el sector de cuidados, a ver, en función de esa articulación, que algo vos nombraste, pero bueno, para profundizar un poco más. Y después también una tercera pregunta que habla sobre si hay otros estudios en ejecución o una estimación futura de la demanda de los espacios de cuidado. Esto que vos dijiste es, bueno, hoy tenemos esta situación, pero no es decir, pero en la proyección de cómo se desarrolla demográficamente la población, esto puede variar. Si hay algo que ya están analizando en ese aspecto. Mirá, por un lado, en realidad, parate no tuvimos, avanzamos no de la forma que queríamos avanzar, porque bueno, tuvimos que manejarnos con la emergencia y generamos varias políticas relacionadas con la emergencia, políticas que fueron cambiando a medida que íbamos que pasaba el tiempo, porque nadie está preparado para lo que nunca pasó y nunca imaginó que iba a pasar. Entonces, muchas veces era ir viendo y probando, y surgían las necesidades y teníamos que estar atrás de esas necesidades. Estuvimos avanzando, es verdad que esto ralentiza todo, la idea es empezar a tener para fines de año, mediados de año, una radiografía más completa de esta situación del mapa de cuidados. En el mapa de cuidados, como había mencionado también, el objetivo también es contar con herramientas, o sea, mapear también nos va a permitir no solo el acceso a la ciudadanía, que pueda visibilizar las tareas de cuidado, sino que tenga herramientas para poder seleccionar y poder ver, sino que además, para el Estado Nacional, herramientas para estimar la demanda potencial de cuidados, ¿no? Si nosotros tenemos datos de la población y datos de los espacios de cuidado, podemos establecer dónde son necesarios los espacios de cuidado, dónde cuál es la cobertura, qué tipo de espacios se necesitan en determinado lugar, de acuerdo a esto que hablabas del cambio poblacional, del cambio demográfico de la población. Es parte también de la tarea de uno de los grandes productos que se espera del mapa, es esto, estas herramientas que permiten establecer la demanda potencial que tenemos sobre cuidados. Además, el año que viene, en principio sería el censo, que eso nos va a dar una pauta mucho más actualizada de la realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos la base fundamental de información que tenemos son las encuestas públicas y los trabajos que hacemos y el censo. El beneficio del censo, y que es algo que nosotros queremos profundizar y quizás por un desvío profesional me interesa fundamentalmente, es la desagregación territorial, es decir, tener información al menor nivel agregado posible. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene información sobre, yo sé, una provincia, un departamento, pero la Argentina es tan heterogénea, tan compleja y tan desigual, que a medida que uno va agregando información, lo que termina es teniendo una media, una información aproximada, pero pierde todas las heterogeneidades que hay. Entonces, nuestro objetivo es tener información lo más cercano al territorio posible, ya sea por municipio, por localidad, por barrio, por manzana, lo más cercano que podamos, porque es para tomar decisiones de política pública es imprescindible tener un conocimiento preciso del territorio. Y el territorio cambia, las condiciones cambian de barrio a barrio, incluso a veces de manzana a manzana, entonces tenemos que tener esa información. Nosotros tenemos que basarnos en la información que tenemos, ahora tenemos información del censo comparado con otras relevamientos ad hoc que hacemos, con las encuestas nacionales, y esperamos el censo 2021. Toda esa información se va a incorporar al mapa para poder estimar cuál es la demanda potencial de cuidados que hay, de los diferentes universos de cuidados. Dale, y la otra pregunta tenía que ver con la vinculación que tienen con la OIT o con ONU Mujeres en relación a la promoción del empleo decente en el sector de cuidados. Con ONU Mujeres estamos siempre trabajamos con diferentes organismos dependientes de ONU, entre ellos ONU Mujeres se referido a esto, al empleo decente. Trabajamos también estamos trabajando con ONU Mujeres, estamos
también con CEPAL, con el PNUD, con, se me fue el nombre de otro, con UNICEF también, o sea que sí, estamos trabajando con todos los organismos y tenemos muchísimo apoyo de las organizaciones que dependen de la ONU, y fundamentalmente de CEPAL, que CEPAL está trabajando en forma asociada con nosotros muchísimo con el mapa federal de cuidado y con todas las tareas que estamos realizando. Perfecto. Después, bueno, se armó un debate sobre sobre la lucha, no por lo tanto por la igualdad, sino por la equidad, que todavía estamos muy lejos de la igualdad. Alguien también nombró como el problema que tenemos en relación a los techos de cristal, y esto de las mujeres. Me perdí cómo fue que salió esa discusión ahí en el chat, así que después si alguien quiere como comentar algo en particular, me lo dice, pero bueno, se armó un debate ahí. Y después esto te aclaro, porque en un momento cuando yo te estaba leyendo lo que había dicho Paola Urquizo en relación a los gabinetes escolares, el tema es más en las escuelas, ella lo que se estaba refiriendo no era la violencia escolar, sino la violencia de género. Entonces habla de la violencia vicaria sobre los niños, como, es decir, leyéndola desde la violencia de género, ¿no? Y pensando a la escuela como un agente socializador del Estado. Entiendo, corregime, porque ahora no recuerdo, cuando nombraste la mesa interministerial, si el Ministerio de Educación es parte de esa mesa también, como para trabajar esta temática y articular. Sí, es parte fundamental. También hay áreas y gente muy experta en el Ministerio de Mujeres y Diversidad que trabaja en temáticas de violencia de género. Es más, como decía, es otra de las áreas importantes que está dirigida por Josefina Kelly, unas más áreas importantes del Ministerio de Mujeres y Diversidad. O sea, no es una temática específica de cuidados, pero sí es algo que el Ministerio de las Mujeres retoma, porque tiene un área, o sea, una de las dos patas principales tiene que ver con las violencias por motivos de género. O sea, sí es algo, perfecto, no de buenísimo. cuidado, pero sí del Ministerio. Tiene el Ministerio. Y después una última pregunta, que ya estamos ahí como justo en el tiempo, pero también de Paola, que dice si en el censo se va a incluir información sobre cuidados, o cómo lo están viendo. Si en el censo se va a incluir información... En censos, todavía, mira, estuvimos trabajando con la ENUD en el INDEC, o sea, y yo todavía no hemos trabajado con el censo, pero confiamos en que sí, tenemos una muy buena relación con INDEC como para poder trabajar, y el objetivo es que sí, porque sobre todo se ha visto en este último año la importancia que ha tenido el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, de los trabajos de cuidado, nosotros llamamos trabajo de cuidado, porque es un trabajo no remunerado, y más es un trabajo que tiene importancia económica y que aporta al PBI. Hace un tiempo la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, no sé si lo vieron, sacó un informe mostrando la importancia que tenían los trabajos no remunerados en el aporte en el PBI. Entonces, consideramos que sí, y el Ministerio y el INDEC tiene esta perspectiva. Incluso hoy no llegué a leerlo porque tenía que entrar acá. Había un artículo sobre los cambios en el INDEC, o sea, sobre la perspectiva de género que está adoptando el INDEC, que me parecía interesante, pero el INDEC está también en esta política que tiene el Estado Nacional, que por primera vez tiene, por ejemplo, un presupuesto con política con perspectiva de género, que tiene por primera vez un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y que justamente ONU Mujeres sacó hace un tiempo, en el mes de mayo, si no me equivoco, un radar sobre las políticas públicas realizadas en COVID en 191 países, y Argentina estaba en el primer lugar en la cantidad de políticas relacionadas adoptadas con políticas de género. Ese radar se publicó una nueva versión en septiembre, y Argentina seguía en el mismo lugar, en el primer lugar. Entonces es una perspectiva general de
del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, es adoptar una perspectiva de género, y el INDEC también la está adoptando. Por eso también estamos trabajando en el ENUC, y esperamos que el censo también lo tenga y poder trabajar también con INDEC. Dale, te hago la ultimísima pregunta, que ya estamos ahí sobre el horario, que pregunta Mora si están pensando en políticas de cuidado específicas para los hogares, que en este contexto, ¿no? Donde hay más dificultades para conciliar. Pensando, dice que en otros países han provisto servicios como abrir algunos servicios, o proveer de cuidadores, o de dinero para cuidar. Es decir, como pensando en esta situación de incertidumbre de todavía no es decir, cuándo se abre o qué pasa, ¿no? Sí, estamos todo el tiempo pensando, estamos viendo estas políticas en diferentes países, y tratamos de adoptar políticas para fomentar la corresponsabilidad y la conciliación. Todavía con las limitaciones que tenemos en este momento, pero sí estamos trabajando en esto. Dale. Todavía no específico, pero siempre estamos trabajando en políticas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad. Perfecto. Bueno, Cristian, te súper agradecemos. Le agradecemos también a todo el resto de las personas que estuvieron, que preguntaron. Sé que hoy tuvimos ahí como este problema con el audio, pero te pudimos seguir. Nada, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, porque está re bueno tener como un momento con vos y poder como conocer un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que están mirando. Creo que ayuda muchísimo también saber dónde estamos parados y cómo después, en otro por ahí webinar podemos seguir pensando sobre qué es lo que desde la sociedad civil podemos seguir haciendo para acompañarlos a ustedes en ese proceso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Y esto no va a ser mañana, porque esperamos a tener la cosecha después de lo que haya pasado hoy, así que en cuanto la tengamos, compartimos el video y compartimos el resumen. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos y todas, y a Cristian. Gracias, Cristian.